Quetzalcóatl y el pueblo de la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es el pueblo de la serpiente emplumada. Ahora quiero llevar al conocimiento de todos los guerreros o de todos aquellos que quieren emprender la vía, la verdadera vía del chamanismo tolteca, aquella que llevo adelante, que esta tradición tiene raíces en los antiquísimos brujos que dieron vida, literalmente, al chamanismo tolteca, lo que hoy llamamos nahualismo, digo hoy después de la venida del Nahual Castaneda, en el sentido de que Castaneda lo ha sacado a la luz de todo el mundo. Bien, la vía tolteca de Castaneda y de Don Juan, de base 4, y la del pueblo de la serpiente emplumada, en pocas palabras, es la misma. Hay solo unas pequeñísimas variaciones que les explicaré, pero de todos modos, la búsqueda de lo abstracto es el eje. Ahora, Quetzalcóatl no es un dios, una entidad abstracta, entendida como una figura para venerar que nunca existió. La cosmología del chamanismo tolteca en realidad nos explica que Quetzalcóatl fue un antiquísimo brujo, un líder, un nahual del pueblo de los antiguos brujos, aquel que los formó en el arte de ensoñar, formó a su pueblo en el arte de ensoñar. Y eran realmente una pareja, un hombre nahual y una mujer nahual. Ahora, ellos están desde hace milenios comprometidos en la lucha contra estas entidades depredadoras llamadas voladores, que existían ya en esa época y que habían hecho aparición en la antigüedad, y obviamente por voluntad del intento, proviniendo de otros mundos para tomar nuestra energía. Tanto es verdad que han engañado al ser humano, han estipulado un contrato con él, y desde entonces, poco a poco, nosotros nos hemos debilitado siempre más. ¿Por qué? Porque nos han prestado su mente a cambio de nuestra energía. Prestarnos su mente es algo muy profundo que muchos todavía no han comprendido literalmente. Quiere decir que lo que ustedes llaman su mente, sus pensamientos o sus emociones, entonces cuando hablan entre ustedes y ustedes o hablan con alguien más, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos no son más que aquellos de un depredador, es decir, aquellos de los voladores. Ahora, Quetzalcóatl es el pueblo de la serpiente emplumada, así definido porque cuando ellos saltaron, literalmente, no metafóricamente hablando, de nuestra estructura, es decir, de nuestro mundo, hasta el mundo de la segunda y tercera atención, para luego desaparecer definitivamente, este Quetzalcóatl y otros, muy pocos en realidad, han decidido quedarse a combatir por nosotros, para ayudarnos a nosotros los seres humanos a tratar de seguir adelante y lograrlo sin dejarnos destruir por los voladores, porque su intento realmente es este. Y el intento proclamado por el intento en el momento en que ha permitido a los voladores estar aquí es el de lograr que la humanidad evolucione, o mejor superar la hegemonía de la mente de los voladores y conectar con aquella que es nuestra verdadera mente, es decir, la mente del vidente interno. Quiere decir lograr evolucionar, de lo contrario para el ser humano no hay ninguna evolución real. Entonces, este Quetzalcóatl, que era un antiquísimo brujo, había desarrollado este poder inmenso, como intento hablo, no de una divinidad abstracta, un dios como podemos pensarlo nosotros, una divinidad del panteón, donde hay varios dioses y cada uno tiene cualidades particulares. No, era un antiguo brujo que simplemente había transformado, exactamente, había manipulado su propio capullo energético para transformarlo en una lámina, para no tener más la forma de capullo, sino de lámina. Ahora, esto conlleva que también los otros que estaban con él han hecho lo mismo, así que la pertenencia al pueblo de la serpiente emplumada no es una pertenencia teórica, es una pertenencia que implica que el brujo en cuestión, el guerrero, vea al pueblo de la serpiente emplumada, porque el pueblo de la serpiente emplumada se deja ver, y esto lo he descrito en el tercer libro, Nahualismo, Recapitulación y Alineamiento, abrir la brecha al intento. Describo cómo el pueblo de la serpiente emplumada se me mostró una noche fría, muy fría y gélida pero serena de enero, mientras estaba conduciendo en la campaña aquí cerca donde estoy yo,
y de noche entre un pueblito y el otro no hay ninguna iluminación. Y entonces esa noche era una noche verdaderamente oscura, negra, donde había solo las estrellas y donde en cierto punto apareció en el cielo esta serpiente muy brillante, literalmente, pero emplumada porque tenía las alas y yo la veía gigantesca e iridiscente de una luz enorme. Y la persona que estaba junto a mí no la vio y era imposible no verla. Simplemente yo estaba en la segunda atención. Él no, el espectáculo no era para él, era para mí. De hecho, él no ha visto nada. Yo me quedé con la boca abierta, él ha continuado hablando. Entonces, esta es una señal ulterior de cómo están verdaderamente las cosas. Ahora más que esto no se podría pedir y es obvio que todo el trabajo que estoy haciendo y que estoy llevando adelante con mis guerreros se refiere a llevar adelante en realidad una tarea dictada por el pueblo de la serpiente emplumada. De modo que no son extraterrestres, son seres humanos brujos que se han transformado y tienen un cuerpo energético y un doble, y al día de hoy su organización es, diferentemente de aquella del otro linaje, el de Don Juan Matús y por lo tanto de Castaneda, de base circular. Lo que Castaneda trae al mundo es simplemente la diferencia que aquello de Don Juan, como decía antes, es una base cuadrada de 4 pilares. Aquella circular es en cambio la del pueblo de la serpiente emplumada que necesita de base circular porque ellos habían transformado sus capullos energéticos en círculos y más en láminas, un hombre nahual y una mujer nahual. Esto es lo que les sirve. Todo lo que sucede después es una consecuencia del poder personal del hombre nahual y de la mujer nahual, por lo tanto, de cuántos otros brujos logran llevar consigo en el salto y en la misión para transformar sus propios capullos energéticos y secundar el plan y los deseos del pueblo de la serpiente emplumada, por lo tanto, la capacidad de alterarlo, pero yo pretendo decir también de hacerlo más grande. Es una tarea muy particular pero importantísima porque en la antigüedad, en la profunda antigüedad, el ser humano era mucho más consciente, tenía mucha más energía y tenía mucha más posibilidad de evolucionar. Una vez que los voladores han establecido de todos modos su hegemonía en el mundo, han continuado depredando nuestra energía y el resultado es que el nivel de inconsciencia y por lo tanto la cantidad de energía que hoy tiene el ser humano es realmente inicua. Es tan inicua que es verdaderamente tener la energía en las suelas de los zapatos, a la altura de los pulgares, como le explicaba también Don Juan a Castaneda, y es real porque nuestros capullos se han vuelto verdaderamente pequeños y vivimos poquísimo cuando deberíamos vivir milenios, centenares de años, no 70, 80 años, llegándonos además mal a la fin. Entonces, como de costumbre, como sea que vaya el secreto, verdaderamente todo el secreto del chamanismo tolteca es la existencia del punto de encaje que ningún otro menciona. Y sobre todo, más allá de la existencia del punto de encaje, la capacidad de manipular la percepción. Manipulando el punto de encaje, el pueblo de la serpiente emplumada aprendió a ensoñar todos juntos el mismo sueño, moviendo sus puntos de encaje, obviamente en sincronía, en consecuencia de un intento común y alcanzando precisamente la capacidad de desaparecer de este mundo, como enteras poblaciones han ya hecho mayas, aztecas, atlantes, y la capacidad de ensoñar y de entrar con el cuerpo físico en otros sueños es una cuestión muy, muy espinosa para quien no puede comprenderlo porque no tiene poder personal para comprenderlo, pero muy, muy real para quien lo haya hecho conmigo y a aquellos de mi grupo y se han dado cuenta de que es absolutamente posible hacerlo. Entonces el pueblo de la serpiente emplumada, se lo repito, está formado por los antiguos brujos que han querido quedarse aquí a combatir los voladores para ayudarnos y nos tendría mucho más que decir, pero esto mucho más no puedo revelarlo porque forma parte del último libro que estoy escribiendo, que es obviamente sobre el ensoñar, sobre los seres inorgánicos, obviamente porque sigue la trilogía que ya existe. Saben que el primero que he republicado, Chamanismo Tolteca, influenciar el tejido de la realidad,
Les he agregado capítulos y he agregado el primer pase mágico que me ha proporcionado el poder para reforzar su capullo energético en la vida de todos los días, en la primera atención y en la lucha contra los voladores. Luego está el segundo libro, que es La voz del ver conversaciones con Shiva, y para quien todavía no lo ha leído, obviamente no les anticipo nada, pero luego explico quién es verdaderamente Shiva en el tercer libro, Nahualismo, recapitulación y alineamiento. Abrir la brecha al intento. Entonces, en mi opinión, que lean con mucha atención los 3 libros para luego aterrizar al cuarto, pero para leer también los otros libros de Castaneda y comprenderlos mejor. Lo que deben entender es que nosotros vivimos de todos modos un sueño, este mundo del aquí y ahora, en el sentido la primera atención, es decir, el mundo de la razón, y el mundo así como lo percibimos está dado por la fijeza del punto de encaje, y realmente es el tonal, es aquello que nace como un protector porque protege literalmente nuestra percepción. La única alineación que tenemos, entiendo, único porque es el único que mantenemos en pie inconscientemente, todos cuantos con un esfuerzo común, todos cuantos nosotros humanos, para tener uniformidad y cohesión perceptiva, porque si no viviríamos todos en el caos perceptivo, y esto no es posible absolutamente. Por lo tanto, esto es cuanto en suma. Por cuanto respecta a la realidad, es un sueño que parece muy real, porque el punto de encaje es muy fijo, y lo es por todos, aunque sea también muy fácil moverlo, a pacto de tener energía y energía libre recuperada con el adiestramiento, no con el uso de drogas o plantas sagradas. De lo contrario, no hay control, y aquello sobre lo que no tienen control no tiene razón de existir, ¿no? El ensoñar obviamente no tiene nada que ver, lo repito una vez más, con el sueño lúcido, y el ensoñar tiene brechas que literalmente les explicaré en otros videos con mayor particularidad, y obviamente siempre en el otro libro que estoy escribiendo. Mover el punto de encaje es aquello que nosotros queremos hacer, pero moverlo con control es nuestra verdadera meta, porque sin control no existe nada. Por esto el uso de drogas y de sustancias psicotrópicas, por cuanto no creen dependencia, pero crean una especie de amor desmedido por aquella sensación que se prueba cuando el punto de encaje se mueve, a veces tantísimo, todavía más de cuanto se mueva en el ensoñar. Pero es algo que luego nosotros terminamos por atribuir al poder de la planta, y de hecho no es que terminamos por atribuirlo al poder de la planta, es realmente así, y nosotros somos aquellos que no tenemos control, y no está bien. Nosotros queremos el control. El control quiere decir que el movimiento del punto de encaje debe responder a nuestro intento, y es algo necesario, no es accesorio. El control es necesario, y quisiera también hacerles entender que los seres inorgánicos prácticamente dominan nuestro mundo, en el sentido que está lleno de seres inorgánicos, nuestro mundo, que llegan de otros mundos, que llegan de nuestro mundo gemelo, aquel de los seres inorgánicos, del mundo de las sombras de los que habla Castaneda en el arte de ensoñar, y nosotros estamos separados en realidad simplemente por una barrera de conciencia. Esta barrera de conciencia es energía. He hablado mucho también en otras charlas, en otros canales de YouTube y en otros videos. No se enorgullezcan o no piensen que ser quién sabe quién, solo porque han visto un volador, un ser inorgánico, es decir, esa es la praxis para un brujo. No se necesita tanta energía para ver un inorgánico. Es decir, para nosotros brujos es verdaderamente la praxis. Se ven de continuo, y también los comunes mortales, los seres humanos de la calle, si tienen un destello de energía, además los ven, y no sirve para ellos ser brujos, solo que a lo mejor pueden permanecer traumatizados por aquel evento. Pueden archivarlo como algo de inexplicable, pero que no tiene naturaleza de existir, o pueden tener reminiscencias que se refieren a su infancia, porque, como les he siempre explicado, hasta los 6 años, hasta que no se bloquea, hasta que no se detiene el punto de encaje en consecuencia de un proceso evolutivo, las cosas están siempre de la misma manera. Es decir, nosotros vemos los seres inorgánicos,
voladores. Hablamos con otras entidades, hablamos con las plantas literalmente, hablamos con las plantas y los animales, hacemos tantísimas cosas entre las que el ensoñar. Es que luego nos olvidamos, tenemos una habilidad alocada porque tenemos mucha energía cuando somos niños y repito, el proceso educativo que bloquea literalmente la conciencia no ha todavía terminado. Termina cuando el punto de encaje se bloquea definitivamente entre los 6 y 7 años. Entonces, repito, los seres inorgánicos y por lo tanto los voladores son seres inorgánicos, digo voladores porque son muchos, no es uno, los voladores, es decir, el volador, aquel que vuela de hecho se nutre de nuestras llamaradas emotivas o reiteraciones mentales, pero no son de pensamiento, se entiende que no son otro que lo suyo, es decir, son provocadas por su mente porque nos han dado su mente, nosotros la hemos absorbido. En el libro nuevo luego les explicaré mejor cómo esto sucede y de consecuencia hecho está que el resultado es que, repito, lo he dicho al inicio de esta charla, no es nuestra mente real es una mente muy silenciosa, es la mente del vidente interior que es constantemente conectada al intento. Y esta conexión nos garantiza de estar conectados con el oscuro mar de la conciencia, que quiere decir saber directamente las cosas y sin saber cómo verlas. De hecho, no hay necesidad de pasar a través del input de la razón, de la racionalidad, que no es otro que fijeza del punto de encaje en el lugar donde lo tenemos fijo todos cuantos, que ha sido llamado el lugar de la racionalidad, pero que efectivamente no es de la racionalidad, es de los voladores. Y sin meternos en la cabeza que para nosotros seres humanos es posible evolucionar si no superamos el momento límite que decreta el hecho que si no abandonamos la mente de los voladores, permanecemos lo que somos, seres involucionados. Piensen a todas las fealdades humanas, son todas suyas, del volador, no son nuestras, pero esto no nos quita la responsabilidad del problema, es que nos hemos identificado con esa mente. El empeño por la vía del guerrero, aquella verdadera, es que no existe lograr entrar en serio en la vía del guerrero si no se entablas esta lucha contra la mente de los voladores y contra tu propia importancia personal. Estamos hablando, por lo tanto, de este gigantesco ego que nosotros defendemos casi a costa de la vida y solo para tener razón estamos dispuestos a hacer la guerra. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que perdemos energía para hacer que la grandeza de nuestro ego sea reconocida por todos, o que de todos modos todos deban reconocer el hecho que somos especiales, pero no es verdad, no lo somos. Y si no se trabaja sobre esto, no se está haciendo absolutamente nada. Y es esta la parte más dura del trabajo, junto con la abstinencia sexual que es necesaria al menos al inicio para recuperar energía. Y solo una vez que se ha formado el doble, que hemos literalmente trabajado muchísimo sobre nuestro cuerpo energético, es decir, sobre cuerpo de ensueño, logramos forjar el doble. Entonces podemos recomenzar a usar nuestra energía sexual y hacer aquello que queramos. Desde aquel momento en adelante, la energía no cae más abajo. Esto es fundamental. Nuestro objetivo, el intento inflexible, no viene nunca más obstaculizado. Y por lo tanto es el caso realmente de meterse en la cabeza que si alguien les propone la vía del guerrero, sin estas dos cosas les está simplemente tomando el pelo, dense cuenta de cuánto la batalla sea dura. Ahora, en el momento en que entramos a formar parte de la vía del guerrero, nosotros entramos bajo la protección del pueblo de la serpiente emplumada, al menos conmigo, bajo literalmente su paraguas energético, el de su intento. Por lo tanto, también si por ejemplo inicialmente recapituláis mal, como es normal que sea que no son bastante buenos, no respiran bien, todo lo que enseño desde el inicio, es obvio que la recapitulación funciona lo mismo porque están bajo el intento de los antiguos brujos, bajo su paraguas energético. No es posible lo contrario también, porque si no, tuviéramos que hacer todo cuanto solos y exclusivamente a través de nuestra percepción no iremos a ninguna parte, porque cuando iniciamos nosotros entramos en el mundo de la brujería con una personalidad ya formada que no hace otra cosa que hacer de obstáculo. El problema es eso.
Nuestro objetivo último es aquello verdaderamente de servir y de ayudar al pueblo de la serpiente emplumada en su lucha contra los voladores, en el tentativo de recuperar muchas cosas que les han sido sustraídas y que por lo tanto han sido sustraídas al género humano porque ninguno sabe verdaderamente cómo han ido las cosas, o mejor hasta ahora no han sido reveladas. Esperen la salida del cuarto libro. El doble es importantísimo, nosotros queremos forjar el doble, lo repito, para forjar el doble hay necesidad de tantísima energía libre y no lo podéis hacer si continuáis a desperdiciarlo con el sexo. Esta es una realidad no placentera, pero incontrovertible. No somos santos, se necesita hacer renuncias, pero las renuncias no son renuncias éticas o morales. Atención, son solo y exclusivamente renuncias energéticas, porque nosotros hacemos una cuestión energética de cada cosa. Nada moral y nada ética, es energía. Sin energía no se hace propiamente nada. Y es esto aquello que busco siempre de haceros entender. A la conciencia individual le cuesta mucho evolucionar, es una presa fácil. Yo sé que no es posible, los antiguos brujos lo sabían, todos sabían que no es absolutamente posible convencer el género humano de esto, y la transformación gratuita que alguno promete es verdaderamente una falsa esperanza, tanto cuanto hacen todas las religiones del mundo, porque si no lo habéis todavía entendido, os lo digo, son simplemente el fruto de la invención de los voladores. No existe, la humanidad no puede hacer un salto global así grande si no toma conciencia del hecho que no puede desperdiciar su propia energía en quisquillas, y no hay ni siquiera la posibilidad de creer que llegue alguien que nos salvará. No es real. Debemos trabajar en silencio, buscando recuperar más energía posible, sabiendo que la lucha es dura, pero nos va verdaderamente de nuestra existencia futura, entiendo decir, de nuestra existencia consciente, porque sin energía no hay conciencia, y sin conciencia no entiendo cuál pueda ser el objetivo de la vida. ¿Qué es? Ir entonces a trabajar por los primeros 40 años de la vida, procrear, antes todavía estudiar, hacer hijos, darles de comer, criarlos, ir a pensión y después de pocos años morir. Todo aquí termina. Aquí háganse estas preguntas. Es imposible que la vida es fin a sí misma, en el sentido que basta a sí misma. Como decía don Juan, nos basta la oportunidad de estar vivos, de tener un capullo y un punto de encaje, pero no basta para evolucionar. Si no evolucionamos nuestra conciencia, no sirve para nada este paso sobre la tierra, y lamentablemente miles y miles y millones de personas no lo han entendido. No podemos desperdiciar nuestro tiempo en futilidades extremas. No, en absoluto. Evolucionar requiere mucha energía, mucho coraje y sin duda requiere un llamado del espíritu que no puede ser reemplazado por nada más. Gracias por su atención.